Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar la segunda parte de este tema. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y vamos a tratar de entender todo este proceso, ¿verdad? Lo empezamos en la primera parte tratando de entender realidades, ¿verdad? A través de textos lo vamos a repasar un momentico, para que podamos entender qué es este proceso de santificación, ¿verdad? Tratando de entenderlo según lo escrito está, y no teniendo en cuenta enseñanzas previas de hombres, doctrinas y principios de hombres, ¿verdad? Ya que como vemos, y lo comentaremos enseguida, ¿verdad? Pues el hombre inspirado por un espíritu maligno, ¿verdad? Pues siempre hace de las suyas. Por lo tanto, vamos a repasar un momento los textos que vimos en la primera reflexión, porque quiero añadir una cuestión a raíz de un hecho, de un acontecimiento, ¿verdad? Vimos el Apocalipsis 14, el versículo 4-5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, con doctrinas, principios de ninguna iglesia, ninguna, teniendo en cuenta que la Odisea también ha caído. Lo vimos, no hace falta tratar de demostrarlo todo en todo momento, hemos de santificarnos en toda la verdad. Este es el proceso por el cual tienen que pasar los 144.000. No tengo que convencer a nadie, sino que la palabra, la misma palabra, Cristo mismo, el Evangelio, pues ha de convencernos, ¿verdad? Por lo tanto, no se contaminaron con mujeres, con doctrinas, principios falsos, ¿verdad? Pues son vírgenes. Cuando dice son vírgenes es porque han estudiado la palabra y han recibido la convicción, el espíritu, a través de la palabra, ¿verdad? Y discernimiento. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y vemos que en todas las etapas de la historia siempre Dios ha tenido un remanente, pero este remanente siempre ha estado fundamentado no en conceptos, principios de iglesias, sean cual seas, en todas las etapas de la historia, lo vuelvo a recalcar, sino en un así dice Jehová, el principio que el mismo Cristo resaltó una y otra vez. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, es decir, falsa doctrina, falsa enseñanza, principios falsos, sino que ellos se quedaron aún así, dice Jehová, aún escrito está, y esto es la consecuencia de que participaron en la boda del Cordero, ¿verdad? Fueron hallados, fueron hechos santos, ¿verdad? Santificados, ¿verdad? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, ¿verdad? Y en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús siendo conformada en una sí, dice Jehová, llenado del Espíritu, formando un carácter idóneo, ¿verdad? El mismo hombre Cristo Jesús. Lo dice el Evangelio, una vez más recalco, no necesito convencer a nadie, está escrito, los que seguís estas reflexiones, habéis tenido la ocasión de ver esta realidad, ¿verdad? El segundo texto que vimos fue, entonces Jesús me mostró la diferencia entre la fe, auténtica fe, y una fe basada en sentimiento. Y allí, lo único que añadiría, sin pararme de nuevo sobre el texto, ya lo comentamos en la reflexión anterior, pero desgraciadamente todavía veo que la Odisea no entiende cuál es su condición. Todavía hay gente que trata de defender la institución y sus maestros, ¿verdad? Como que están acompañados por Dios, cuando el Espíritu Profecía nos dice una y otra vez que la Odisea ha caído y que no está acompañada por Dios. ¿Quiénes están acompañados por Dios? El remanente. El remanente sí está acompañado por Dios. El mensaje de la iglesia de la Odisea nos lo confirma, ¿verdad? Este asunto. Este texto nos lo vuelve a confirmar. Lo que la Odisea no quiere entender es que se llena la boca diciendo que todas las demás iglesias en 1844, al rechazar
el mensaje, 2300 tardes, Daniel 8:14, ¿verdad? 2300 tardes y el santuario será purificado, han quedado en la oscuridad, lo dice la profecía, ¿verdad? Pero lo que no quiere entender la Odisea es que ella también ha rechazado el mensaje de 1888, por lo tanto también ha quedado en la oscuridad, es decir, sin la presencia de Cristo. Y no para de patalear una y otra vez que Cristo le acompaña. ¿Y de verdad no ve los frutos? ¿De verdad no ve lo que está pasando en medio de este pueblo? De esta iglesia, mejor dicho, ¿verdad? ¿Por qué Dios necesita sacar un remanente? ¿Por qué Apocalipsis 18:4? Salid de ella, pueblo mío. Porque la Odisea también ha caído. ¿Y cómo ha caído? ¿Acompañada por Dios? ¿En serio? Pues ¿cuál es el evangelio que nosotros estudiamos y conocemos? ¿Quién nos está engañando a nosotros que no, que Cristo nos acompaña? Hasta 1888 vais a encontrar un mensaje distinto. Después de 1888 el mensaje es otro. Y la Odisea no quiere ver. Tiene unas gafas de caballo y no quiere ver cuál es su real condición y por qué Dios necesita levantar un remanente final. Porque la Odisea ha caído, queridos hermanos. No nos da gusto decir lo que estamos diciendo, pero queremos ser santificados y esto es lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? A través de la verdad que Dios trata de revelarnos, o queremos una santificación espuria a nuestra manera. Pues esta nos lleva a la perdición, queridos. Nosotros tenemos que asumir lo escrito está, comprender lo escrito está. Si queremos ser salvos y queremos acudir a la boda del Cordero. De otro modo, o si nos gusta el engaño, si nos gusta lo que nos vende Satanás, porque ahí está la Odisea, delante del trono del lugar santo, y solamente aquellos que vuelven al lugar santísimo tratan de entender el mensaje de 1844, se olvida la Odisea de una realidad. En el día de la expiación, hay un hombre especial preparado. ¿Por quién? Por el cuarto ángel de Apocalipsis, o el otro ángel del Apocalipsis 18, ¿verdad? El otro ángel que ilumina la tierra con su gloria, es decir, prepara un pueblo, este pueblo final, el que ha de sacar al macho cabrío fuera del campamento. Y nosotros no entendemos que este cuarto ángel es ese Cristo mismo, el que acompaña al pueblo final, como el comandante de la hueste, ¿verdad?, de Dios, acompaña al pueblo final hacia la victoria. El cuarto ángel es Cristo mismo que acompaña al remanente final, a los 144.000, los prepara primero con este mensaje que nos ayuda a comprender lo que la última generación no completó, nosotros no entendemos. En el tiempo de los gentiles, en la Edad Media, Dios levantó a Lutero. ¿Terminó su reforma? No, quedó incompleta. 1844, Dios levanta el remanente final. Debería de haber sido el remanente final. Vuelve a completar, ¿verdad?, otra parte de la reforma. ¿La terminó? Pues ¿qué pasó en 1888? Rechazamos el mensaje final. Por lo tanto, ¿se terminó la reforma? No. ¿Cuándo se termina? Con el remanente final. El remanente final es el que glorificará a Dios. ¿Y esto qué significa? Ha entendido toda la verdad, ha hecho una elección, ha experimentado a Cristo. Esto significa. Y nosotros necesitamos entender estas profundas realidades, ¿verdad? Bien, por lo tanto, esta es la diferencia entre la fe, aquellos que están pegados a un escrito está, se santifican, una santificación real, que es lo que vamos a entender hoy, ¿verdad? Y no con los que están con el sentimiento defendiendo lo indefendible. Demasiado tarde. Los judíos, cuando fueron rechazados, ¿recapacitó Dios? Esto sería como que reconocer que se ha equivocado, ¿verdad? En 1844, ¿recapacitó Dios? ¿Vemos en la profecía algo por el estilo? No. ¿Y con la Odisea, recapacitará Dios? No, queridos, levantará un remanente de todas las iglesias. Todos aquellos que aceptarán el mensaje comprenderán, se dejarán ser preparados
por el cuarto ángel, que pondrán nosotros esta fe auténtica basada en el escrito está, y todos los demás que están con el sentimiento defendiendo sus iglesias, sea cual sea, se quedarán aquí. Aquella no es una fe basada en lo escrito está. Lo vimos en la reflexión anterior, no vuelvo a repasar esto otra vez. Pero la Odisea no quiere entender cuál es su auténtica condición. Le gusta el engaño. Por eso nos dice uno detrás de otro y se termina, ¿verdad? Se van delante del trono del lugar santo. Le gusta el engaño. Le gusta un mensaje de amor. Le gusta estas cosas. Está con el sentimiento. No está con un escrito está. No quiere reconocer cuando el Espíritu de Profecía dice claramente, Dios no acompaña la iglesia. ¿Qué quiere decir? La Odisea ha caído también, queridos. Esto es lo que necesitamos entender. Si todas las demás en 1844 han caído, han sido dejados en la oscuridad por rechazar Daniel 8:14, 2300 tardes y mañana, ¿qué creéis que le pasa a la Odisea en 1888? ¿De verdad no queremos entender? ¿La Odisea tiene la verdad? Sí. ¿La predica? ¿La experimenta? Pues abran los ojos y traten de entender bien la verdad, queridos. No se dejen engañar. Nadie quiere hablar en contra de la iglesia. Yo participo de la iglesia, tengo buena relación. Ayer mismo hablé con mi pastor en la iglesia. Tomamos la Santa Cena. No tengo ningún problema. Pero le dije claramente cosas que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Sin embargo, en el marco de esta iglesia han de convivir todos. Los de la verdadera fe y los que están basados en el sentimiento. ¿Quién decide esto? Esta no es nuestra obra. Esta es la obra de Cristo. Punto. Y lo vamos a ver hoy también. Bien, esto era lo único que quería añadir con respecto a este asunto. Bien, ahora entremos en nuestra reflexión porque no quiero perder más tiempo porque hay mucho que repasar, ¿verdad? Bien, este texto es del gran conflicto, el conflicto de los siglos, como está traducido en español. Yo me fui a la edición de 1888 del inglés, porque como vimos ya, pues nos llevamos sorpresas porque las traducciones están como están, ¿verdad? Por lo tanto, me fui al texto del 88, pero me he dejado unos pocos párrafos al principio, que son un poco preparativos para decir todo lo que quiere decir. Es muy largo, son reavivamientos modernos, es el capítulo, ¿verdad? Os invito a que lo estudiéis. Y me he dejado unos pocos párrafos, no sé si son 6 o una cosa así, de inicio. Pero empezamos donde nos interesa, ¿verdad? Donde necesitamos entender esta santificación. Aparte de que el texto es muy largo y no quería quedarme aquí mucho tiempo, aunque nos va a costar bastante tiempo, ¿verdad? Bien, nos dice el texto, muchos maestros religiosos afirman que Cristo con su muerte abolió la ley y que los hombres son en adelante libres de sus exigencias. Hay algunos que la representan como un yugo penoso y en contraste con la esclavitud de la ley, presentan la libertad que se disfruta bajo el Evangelio. Bien, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos la obra del enemigo de Dios desde el primer siglo hasta 1844, mis queridos hermanos. Esta es la obra de confundir al pueblo de Dios. Esto es lo que ha hecho. Y lo vamos a entender porque esto es lo que tratará de explicarnos. ¿Qué es la ley de Dios? Y al hombre, porque necesitamos entender, y esto es lo que nos explica, la ley de Dios en el marco del universo, del reino de Dios, de los mundos no caídos, y al hombre que se le dio. Se le dio los 10 principios, sintetizados más todavía, según Cristo, en el amor a Dios, amor al Padre, al prójimo, ¿verdad? Sintetizados. Esta es la carta magna, la constitución, por decirlo, de la cual derivan todos los principios y valores que nos explica el Evangelio. Por eso aquí vamos a ver en esta reflexión que cuando nos habla de la ley no habla expresamente de los 10 mandamientos, sino de todo lo que reside de los principios de los 10 mandamientos, que es el Evangelio, queridos. El Nuevo y el Antiguo Testamento, o el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y se refiere a eso. Esta es la ley, ¿verdad? Porque ¿qué es la Biblia y el Espíritu de Profecía? Es todo lo que reside del amar a Dios y amar al prójimo. No hay otra cosa, pero nos lleva ¿dónde nos quiere conducir? La verdadera ley,
la misma presencia de Dios en este templo. Por eso culmina la historia de la humanidad, culminará con la boda del Cordero, donde el hombre y la tierra serán unidos a Dios, de nuevo, ¿verdad? Bien, pero no fue así, dice, como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. Y claro, aquí esto es lo que trata de destacar. ¿De quién es esta obra y de quién es este evangelio que nos dijo antes? Muchos maestros religiosos afirman que Cristo con su muerte abolió la ley. ¿De quién era este? De Satanás, queridos. Es la obra de confusión. ¿Por qué? Porque dice, pero no fue así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. Dijo David, andar en libertad porque busco tus preceptos. Andar en el Espíritu porque busco tus preceptos. A través de la palabra nos llenamos del Espíritu. Y es así como se forma el carácter, ¿verdad? Hoy lo entenderemos, ¿verdad? Dice el apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, se refiere al decálogo como la ley real y la ley perfecta de la libertad. Es decir, va más allá de 10 principios y entiende el principio activo que hace que los 10 principios sean una realidad y que es la misma presencia de Dios, el Espíritu, la gloria de Dios en este templo, ¿verdad? Sin esto, los 10 mandamientos no son más que un espejo que nos condena, ¿verdad? En lugar de ser reglas de convivencia real, ¿verdad? Apocalipsis, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que cumplen sus mandamientos, por lo tanto no puede ser abolidos. Juan, bastante tiempo después, pues habla de esto casi al final del primer siglo, ¿verdad? Pronuncia una bendición sobre los que cumplen sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. ¿Dónde nos quiere llevar Cristo? Al árbol de la vida de nuevo. ¿Quién es el árbol de la vida? El Padre. ¿Entendemos la metáfora de Génesis? ¿Comprendemos? Pues los que cumplen sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. ¿Cómo cumplimos los mandamientos? Unidos a Cristo, ¿verdad? Y el último propósito, la boda del Cordero, es unirnos al Padre, ¿verdad? Y entren por las puertas en la ciudad. Es decir, cumpliendo las dos previas condiciones, entran por las puertas en la ciudad. Son aceptados como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Dice, la afirmación de que Cristo con su muerte abolió la ley de su Padre, carece de fundamento. Si fuera posible cambiar o anular la ley, entonces Cristo no tendría que haber muerto para salvar al hombre de la pena del pecado, porque en realidad, ¿qué pedía el enemigo de Dios en el cielo? Que esta ley no es buena, que sea quitada, ¿verdad? Y si hubiese sido posible quitar esta ley, ¿era necesario el sacrificio de Cristo? Eso es lo que necesitamos entender, mis queridos hermanos. Esta es la obra del enemigo de engañarnos, de confundirnos. No es posible. Cristo no tenía que haber muerto si la ley podía haber cambiada o anulada. Podía haber sido cambiada o anulada. ¿Y cómo no puede ser cambiada o anulada? Porque si la ley es la expresión del carácter de Dios, la expresión, ¿verdad? Es este espejo que trata de ayudar al ser humano caído que pueda entender qué es la ley. Al mismo tiempo también los seres celestiales necesitan entender cómo se manifiesta esta ley. ¿Será que el enemigo de Dios tiene razón? Ellos también tenían que ver esta realidad. ¿De qué habla el enemigo? Y se han convencido, ¿no? La cruz, han quedado convencidos, ¿verdad? Si fuera posible cambiar o anular la ley, entonces Cristo no tendría que haber muerto para salvar al hombre de la pena del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, demuestra que ésta es inmutable, pero en realidad, ¿por qué muere Cristo? ¿Qué es lo que trata Satanás de hacer con él y que lo lleva hasta la cruz? Justamente eso, que pisotee la ley. Eso es lo que quería. Y Cristo no pisotea la ley, precisamente por eso muere en la cruz. Por eso Satanás lo mata en la cruz, en realidad. Entonces, ¿de dónde sale esta teología, mis queridos hermanos? Es la obra de confusión del enemigo. Esa es la profunda realidad. El Hijo de Dios vino a engrandecer la ley y hacerla honorable. Es curioso que tenemos el Evangelio, pero claro, lo mismo que los judíos, echamos partes y nos quedamos con lo que nos conviene, ¿verdad?
No penséis que he venido para abrogar la ley, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Está en Mateo. ¿Pero qué leemos? ¿Qué entendemos? Pues ya vemos que nos quedamos sin luz, sin ser acompañados por el Espíritu, que eso es lo que nos trataba de decir la visión de los dos tronos, ¿verdad? Si no estamos acompañados por el Espíritu, en realidad quedamos en oscuridad. Podemos tener la palabra. Los judíos tenían la ley y cayeron. ¿Fueron desechados? Sí, pero también la enseñanza. ¿Qué se le enseñó a los gentiles? Esto mismo, ¿verdad? Y en 1844, después de haber caído las demás iglesias, ¿se anuló todo aquello? No. Simplemente se hizo una reforma para que se pueda entender mejor las cosas y que la verdad sea puesta en su sitio. Caída la Odisea, echamos a un lado la verdad. Pero si no dice Cristo que se ponga por escrito el Espíritu Profecía porque necesita una última generación que glorifique a Dios, que pueda entender la verdad pura sin contaminar. Por lo tanto, la verdad sí que está. La que ya no está es la Odisea, que ha caído. Estamos hablando más bien metafóricamente porque del marco de la Odisea caída, Dios llama a su pueblo, salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? Apocalipsis 18:4. Necesitamos entender, de ahí sale el remanente, ninguna institución ni ninguna otra cosa. El remanente, uno por uno, los 7.000 de Elías, escondidos, que no los conocía nadie. Pero Dios sí, ¿verdad? Elías creía que se ha quedado solo, pero no ha quedado solo. Dios tenía un pueblo y que no lo conocía nadie. Sin embargo, estaba en el marco de Israel. En marco de Israel, estaban allí, ¿verdad? Y no habían caído en la apostasía. Ya trataremos de entender estos asuntos también, por la gloria de Dios. Y respecto a sí mismo declara, me gusta hacer tu voluntad, Dios mío, sí, tu ley está en mi corazón, en mi mente. Está santificado en la verdad. Así es como se defendió del enemigo de Dios. Escrito está. Tu ley está en mi mente. Era santificado, ¿verdad? La ley de Dios, por su propia naturaleza, interesante. ¿De qué nos hablará aquí? De este principio activo, de la naturaleza de Dios que habita en todo ser creado. La ley de Dios, por su propia naturaleza, es inmutable, porque es el Padre mismo. Entonces, no se puede cambiar, ¿verdad? Es como reconocer que Dios no es lo que dice ser. Amor, eso es lo que perseguía al enemigo de Dios, demostrar esto, que Dios no es lo que dice ser. Quería equiparar al Padre y a Cristo consigo mismo, tratando de decir, esta ley de Dios que Él dice que es tan buena, pues resulta que no es tan buena. ¿Por qué he caído yo? Pero claro, aquí interviene la libertad de conciencia, libertad de elección, que son dos principios sagrados, intocables hasta en la eternidad, que no se tocan. Y esto es el error que ha obviado el enemigo de Dios. Y es así como nos engaña también a nosotros, ¿verdad? Dice, es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Una revelación, no la ley, porque la ley es la misma presencia de Dios. Dios dice, es amor, y su ley es amor. ¿De qué nos habla? ¿Qué es la ley? La misma esencia de lo que es Dios. Esta es la ley. ¿Qué es amor? ¿Qué es Dios? Amor. Espíritu, amor. ¿Y su ley? Es espíritu, amor. Es Él mismo, su naturaleza. Esta es la ley. Este es el principio activo. El propósito eterno de Dios, que Él, el amor, para que sea amor, se comparte a sí mismo con todos los seres creados. Este es el principio activo, esta es la ley del gobierno de Dios. Y esto es lo que necesitábamos entender, y esto es lo que necesitan entender los 144.000. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. Natural. Es decir, lo hemos hablado.
No es el hombre el que se esfuerza a obedecer, sino que es la misma naturaleza de Dios en nosotros y que nosotros por naturaleza amamos, servimos, lo mismo como ahora por naturaleza somos egoístas, odiamos. Es así de simple. Lo único que sí necesitamos profundizar para poder entender estas realidades, ¿verdad? Dice, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor, la presencia de Dios es el cumplimiento de la ley, que eso es lo que nos trata de explicar. Si Dios es amor y su ley es amor, ¿de qué está hablando? Dios y la ley son una. Son amor, son espíritu. Esta es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y dice, y ese amor es el cumplimiento de la ley. ¿De qué nos habla? El propósito eterno de Dios, que Él habita en todo ser creado, y cuando Él habita en todo ser creado, este es el cumplimiento de la ley. Esto nos trata de explicar, ¿verdad? Y esto es lo que nos dice Cristo, nuestra justicia, que nos lleva a la boda del Cordero y nos une ¿a quién? A la ley, a la verdadera ley, ¿verdad? El carácter de Dios es la justicia y la verdad. Y eso es lo que necesitamos entender, porque por eso nosotros tenemos que formar ese carácter. ¿Basado en qué? La justicia y la verdad. ¿Qué es la ley? La justicia y la verdad de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es el Evangelio? La justicia y la verdad. ¿Por qué nos dice que formamos un carácter basándonos en lo escrito está, en la verdad pura sin contaminar? Ahora vendrá a explicarnos precisamente este proceso, mis queridos hermanos, de la santificación, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, y viene a explicarnos cómo ocurre este proceso, cómo se lleva a cabo este proceso en nosotros, porque el enemigo nos ha dirigido la atención en otras direcciones y no hemos comprendido esto. Por eso, 7.000 millones de iglesias, doctrinas, principios, de tal modo que todo quede tal difuminado que sea casi imposible encontrar el camino hacia Dios. Por eso, al remanente final lo prepara el cuarto ángel del Apocalipsis 18. Este hombre especial preparado ¿por quién? ¿Quién prepara a este hombre? Me refiero al santuario. Dios mismo lo prepara para poder llevar el macho cabrío fuera del campamento de Israel, ¿verdad? Y que no vuelva. Pues este cuarto ángel del Apocalipsis es Cristo mismo que prepara el remanente final para que toda falsa doctrina sea sacada fuera del campamento de Israel. Y este es el proceso de la santificación, queridos. Este es el proceso de la santificación, que nosotros seamos santificados en la verdad pura sin contaminar, para que no seamos desechados fuera del pueblo de Israel. Recuerden lo que pasaba en el día de la expiación. Todo aquel que no se había preparado era echado fuera del campamento de Israel, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarnos aquí. Todo aquel que no se ha preparado, no se ha santificado en la verdad pura, sin contaminar, será desechado fuera, sea institución o persona. Y esto es lo que necesitamos entender. La Odisea institución ha caído. ¿Quién permanece? La Odisea personas, remanente, el remanente, individualmente, cada uno. Hay que entender bien el mensaje de Apocalipsis 3, ¿verdad? Y esto es lo que trata de explicarnos. Dice, el carácter de Dios es la justicia y la verdad. Tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista, tu ley es la verdad. ¿A qué ley hace referencia, queridos? ¿A los 10 principios o a todo el Evangelio? A todo el Evangelio, queridos, porque los 10 principios no son más que la Constitución, y de esta Constitución residen todos los principios y valores, la ley orgánica, por decirlo de alguna manera, de convivencia diariamente, ¿verdad? Diariamente. Por eso los judíos hicieron 630 y 40 tantos reglas más, o sea, sacaron más leyes, más reglas, pensando que de este modo llegarían a ser santos, a ser santificados, ¿verdad? Pero es que no es así. Necesitamos entender quién es el principio activo que cumple la ley en nosotros, ¿verdad?
Dice, la ley, tu ley es la verdad. Tus mandamientos son justicias. ¿Comprendéis? Y habla de todo el Evangelio, no habla solo de 10 mandamientos, de 10 principios o de 2. Ama a Dios, ama al prójimo. Dice, Pablo declara, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Tal ley, siendo una expresión de la mente y la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Y necesitamos entender que la palabra, que es una expresión de la verdadera ley, de la mente y la voluntad de Dios, esta es la verdadera ley. La mente y la voluntad de Dios, su presencia en este templo. Por lo tanto, tal ley, los 10 principios, siendo una expresión de la mente y la voluntad de Dios, dice, debe ser tan duradera como su autor. ¿Comprendemos? Dice, la obra de la conversión, y os pido que estéis atentos, mis queridos hermanos, porque ahora nos explica este proceso de santificación, cómo se lleva a cabo, cómo nos lleva hasta la boda del Cordero. Dice, la obra de la conversión y de la santificación consiste en reconciliar a los hombres con Dios. Reconciliar a los hombres con Dios, con el Padre, con la ley, con la verdadera ley, ¿verdad? La vida eterna. Y es el Padre, el único Dios verdadero. Dice, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Con el Evangelio, ¿verdad? Porque la ley de Dios es como la Constitución, y hablo en estos términos para que podáis entender qué es la Constitución. La ley de las leyes orgánicas, ¿verdad? Todas las leyes orgánicas no pueden salirse del marco de estos 10 principios, de la Constitución. Por lo tanto, ¿qué son los principios de su ley? Todo el Evangelio. Por lo tanto, la obra de la conversión y de la santificación consiste en reconciliar a los hombres con Dios, atraer a los hombres a Dios, como entendiendo, ¿verdad? Poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. ¿Dónde decía Cristo que tenía su ley? En su mente. ¿Cómo podemos tener nosotros la ley en su mente? Pues a través de un estudio profundo. Y así es como nos acompaña el Espíritu Santo también, ¿verdad? Poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. En el principio, el hombre fue creado a imagen de Dios, es decir, tenía la ley en él, ¿verdad? Dios y la ley son una. ¿Y cuál es la ley del gobierno de Dios? Que Él habite en todo ser creado. Por lo tanto, en el principio el hombre fue creado a imagen de Dios, tenía la ley en él, era una con la ley, ¿verdad? Con Dios, unido a Dios. Dice, estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Esta era la gloria de Dios que habitaba en Adán, ¿verdad? Los principios de la justicia estaban escritos en su corazón. ¿Qué ocurre en la boda del Cordero? ¿Qué nos dice el Evangelio? Que la ley de Dios era transcrita. Por eso hemos repasado las reflexiones anteriores y hablábamos de esto. La ley de Dios será transcrita. La ley es una transcripción del carácter de Dios aquí en nuestra mente. ¿Qué nos dice aquí? ¿Cómo era Adán? Los principios de la justicia estaban escritos en su corazón, en su mente. Estaba en él, ¿verdad? Pero el pecado lo alejó de su creador, de esta imagen de Dios, de la ley. ¿Comprendéis lo que trata de explicarnos? Dice, ya no reflejaba la imagen divina. Ya no tenía la ley escrita en su mente. Ahora había otra ley, la de la muerte, la del egoísmo, la del odio, ¿verdad? Lo que experimentó el mismo Satanás. Dice, su corazón, su mente, estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. Ahora hace ingeniería inversa, nos explica precisamente cuando no tenemos la presencia de Dios, ¿qué ocurre? Y es así como necesitamos entender el Evangelio. ¿Por qué los judíos fueron rechazados al rechazar la verdad de Dios? ¿Por qué los gentiles fueron rechazados al rechazar la verdad de Dios? ¿Por qué la Odisea fue rechazada al rechazar la verdad de Dios? Me refiero a la institución. Y terminará con personas. Dios se dirige, escoge su pueblo a nivel individual. ¿A quién?
Pues eso nos explica. A todos aquellos que se santifican en la verdad, no en doctrinas y principios de instituciones, sino en la verdad que la encontramos en la Biblia y en Espíritu y Profecía. Esta es la verdadera santificación. Es Cristo y su palabra, Cristo que en el día de la expiación prepara a este hombre especial preparado para sacar toda la falsa doctrina al macho cabrío fuera del campamento de Israel. La falsa doctrina, los falsos principios, la verdad contaminada fuera del campamento de Israel. Y todos aquellos que se purifican en la verdad pura sin contaminar, Dios les llama, salid de ella, pueblo mío, y serán los 144.000, el remanente final, los que acudirán a la boda del Cordero y glorificarán a Dios porque se han santificado, no se han contaminado, como nos decía el texto de principio, con falsa enseñanza, falsa doctrina de otras mujeres, o de mujeres, de iglesias, de instituciones. ¿Comprendéis? Todas, sin excepción, todas han caído, ¿verdad? Hay que abrir los ojos y hay que ver lo que está pasando. No estoy hablando lo que no es realidad. Para nosotros, solo necesitamos mirarnos en espejo. El espejo de la realidad. ¿Qué está pasando en medio de nosotros? Y esto ya revela la realidad. Sí, estamos santificados en la verdad pura sin contaminar. Pero el pecado lo alejó de su creador. Ya no reflejaba la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. Dice, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿A cuál ley? A su espíritu, a su naturaleza, ¿verdad? A su presencia. Y dice, y ni tampoco puede. Necesita a Cristo, el mediador, el que vuelve a unir al hombre con el Padre, con la ley, ¿verdad? Pero tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el hombre se reconciliara con Dios, para que el hombre pueda ser unido de nuevo a Dios. Pero no antes de entender a través de la verdad pura, sin contaminar, la obra de Dios. Ahora sí que necesitamos entender este principio activo. Por eso la Odisea ha caído, por rechazar justamente este mensaje, que era condicionante de vida y muerte. Cristo, nuestra justicia, nos tenía que llevar a conducir cuál es la ley para nosotros, quién es el cumplimiento de la ley para nosotros. Cristo en nosotros, o la naturaleza divina de Dios en nosotros, ¿verdad? Dice, por los méritos de Cristo puede ser restaurado en armonía con su Hacedor. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina, por la obra de Dios, por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Debe tener una nueva vida de lo alto, tiene que tener al Espíritu Santo, eso es lo que trata de explicarnos. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual, dice Jesús, no puede ver el reino de Dios. Y esto debería de ser para nosotros la misión número 1. La reconciliación con Dios. ¿Y cómo se puede hacer? Esto es justamente lo que trata de explicarnos, a través de la verdad pura sin contaminar. Es así como entramos en conexión o experimentamos este nuevo nacimiento, la misma presencia de su Espíritu que nos guía en toda la verdad. Enseguida lo veremos, ¿verdad? Pero como estamos en este proceso, trato de explicároslo. Fijaos, y empieza el proceso paso a paso para que podamos entender cómo funciona esto, ¿verdad? Porque el enemigo de Dios nos ha dirigido la atención, cuidado con el pecado, como que nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Y lo único que necesitamos hacer es estar conectados con la presencia de Dios que nos guía en toda la verdad y que nosotros constantemente elegimos. Sin esto no se puede, por eso es una obra de cooperación, elegimos confiar en Dios. Y Él obra, ¿verdad? El primer paso en la reconciliación con Dios, dice, es la convicción del pecado. Es darnos cuenta que estamos separados de Dios. Ahora, cuando entiendes esto, si te vas a Sinaí, empiezas a entender qué es lo que quería hacer Dios cuando nos presenta los 10 principios y nos dice, esta es la ley, obedecedla.
¿Qué es lo que trata de hacer Dios? Pues recuerden que Dios no podía hablar de manera directa. Nos tenía que sugerir. ¿Por qué? Porque no puede elegir por nosotros. No nos lo puede dar masticado, sino que nos sugiere y nos lleva conduciéndonos hasta que nosotros nos damos cuenta de cuál es nuestra real condición. Y esto es lo que en Sinaí Dios trata de hacer. Nos presenta la ley y nos dice, oye chicos, ¿cómo os veis? Obedecedlas. Y el pueblo, en lugar de decir, pero Señor, lo llevamos intentando toda nuestra vida, no podemos. ¿Cómo se puede obedecer esta ley? Y la respuesta estaba enviada también, la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Pero en lugar de entender, le dijeron, aléjate. Lo mismo que a Cristo, igualmente, ¿verdad? Por lo tanto, nos dice, el primer paso en la reconciliación con Dios es la convicción del pecado, darnos cuenta que estamos separados de Dios, que no hay poder en nosotros, no podemos obedecer esta ley. Dice, el pecado es la transgresión de la ley, la separación de Dios. Ahora vimos, porque no lo explico antes, quién es la ley. El mismo Padre. Él es la ley, ¿verdad? Dice, por la ley es el conocimiento del pecado. La ley, el Padre, nos coloca ante los principios y nos dice, ¿podéis? ¿No podéis? ¿Qué necesitáis? Necesitamos a Cristo, al mediador, al que nos conecta con la ley, al que paga el precio por el pecado y que nos guía, nos conduce paso a paso para poder entender cómo podemos volver a estar conectados con el Padre, que es santo. Nos purifica. ¿Cómo? En esta verdad. Porque ¿cómo nos contaminamos? Por mentira y engaño del enemigo. ¿Cómo somos purificados? Por la verdad. Por lo tanto, Dios trata de conducirnos a través de la verdad y decirnos, esto es la verdad. Y ahora, una vez que entendéis que para poder estar reconciliados con Dios tenéis que ser unidos a Él, necesitáis entender cómo podemos ser unidos a este Dios santo mientras yo soy pecador. Pues es a través de Cristo. No hay otra manera. Y esto es lo que necesitamos entender. Por eso el mensaje de Cristo, nuestra justicia, es fundamental. Por eso necesitamos volver a Él, entenderlo, que es lo que estamos haciendo en este ministerio, tratando de revelar precisamente esta realidad, y conectándonos a través de este mensaje, comprendiendo que necesitamos a Cristo. Cristo, el ser humano, la naturaleza divina de Cristo, que fue enviada que fue depositada en el Padre y que luego las envía a nosotros, que es el Espíritu Santo para nosotros, ¿verdad? Y que necesitamos toda esta obra de purificarnos en la verdad, de llenarnos del Espíritu, de que se forme este carácter basado en la verdad y que el Padre dé su conformidad en el decreto divino y que estemos unidos de nuevo a la gloria de Dios, a la ley, a la naturaleza de Dios, ¿verdad? Dice, para ver su culpabilidad, el pecador debe probar su carácter. El pecador debe probar su carácter, debe entender la ley, cómo se manifiesta, qué es la ley. Debe probar, debe experimentar. Eso es lo que trata de explicar. Dice, con la gran norma de justicia de Dios. Dice, es un espejo que muestra la perfección de un carácter justo y le permite discernir los defectos del suyo. Por lo tanto, ¿qué es la ley? Los 10 mandamientos, los 10 principios. Es este espejo que me revela que no puedo, que estoy desprovisto de la gloria de Dios. Esto es lo que quería revelarnos en Sinaí, en la venida de Cristo, en la Odisea. Eso es lo que Dios trata de revelarnos, que no tenemos la gloria de Dios, que estamos desprovistos de la gloria de Dios y que sin Él no puede haber obediencia. Pero para poder entender esto, ¿qué necesitamos? La verdad pura sin contaminar. Necesitamos el día de la expiación, la purificación, la santificación, ¿verdad? Que Dios nos explique la verdad y que nosotros demos nuestro consentimiento, nuestra aprobación. Sí, queremos que tu ley habite en mi corazón, como decía Cristo. Tu ley habita en mi corazón, en mi mente. Y sí quiero que habite tu espíritu. Es bueno. Para mí es bueno. El enemigo diga lo que quiera, pero para mí es bueno. O no. Cada uno tiene que elegir.
¿verdad? La ley revela al hombre sus pecados y no es solamente una cuestión, como diría yo, legal, sino que es una experiencia, ya lo dijimos, es una experiencia. Y eso es lo que nos tratará de explicar. En un espejo que muestra la perfección de un carácter justo y le permite discernir los defectos del suyo. La ley revela al hombre sus pecados, pero no proporciona ningún remedio, porque necesitamos a Cristo, Él es el remedio. Dice, aunque promete la vida al obediente, declara que la muerte es la porción de transgresión. Es decir, la ley para los seres creados que viven conectados con Dios es vida. Aunque la ley promete vida al obediente, para nosotros, sin Cristo, es muerte. Declara que la muerte es la porción del transgresor. Solo el Evangelio de Cristo, la Biblia, la verdad pura sin contaminar, puede liberarlo de la condenación o de la contaminación de estar separado de Dios, de estar unido al enemigo. Porque eso es lo que está pasando. Esta es la profunda realidad. Eso es lo que necesitamos entender. Solo el Evangelio de Cristo, la verdad pura sin contaminar, puede liberarlo de la condenación o de la contaminación del pecado. Recuerde que el Evangelio es Cristo mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo es Cristo mismo. Esto es lo que necesita y nos tiene que revelar el Evangelio. Estas verdades, estos principios, para que podamos hacer una elección con conocimiento. Dice, debe ejercer, y aquí nos habla de una experiencia, debe ejercer el arrepentimiento hacia Dios, es decir, lo siento que me he separado de ti, Señor, quiero ser unido, lo que Adán experimentó cuando fue echado fuera del Edén. ¿Qué hacía? Volvía a la puerta del Edén, ¿verdad? Hay que entender la metáfora. Él volvía a la puerta del Edén porque quería que sea admitido de nuevo. Pues esta tiene que ser nuestra experiencia también. Debe ejercer el arrepentimiento hacia Dios, cuya ley ha sido transgredida, y la fe en Cristo, su sacrificio expiatorio, el mediador, así obtiene la remisión de los pecados pasados. Cuidado, pecados pasados, porque a partir de este momento tengo que elegir. No puedo vivir de la misma manera que ayer, que no conocía a Cristo. Hoy, cuando conozco a Cristo, mis elecciones son otras, ¿verdad? Dice, la remisión de los pecados pasados y se hace partícipe de la naturaleza divina de Cristo, diría yo, ¿verdad? O de Dios, el Espíritu de Dios y de Cristo. Hemos estudiado esto, así que espero que no os estoy hablando cosas raras, ¿no? Y dice, es hijo de Dios, una vez unido al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, es hijo de Dios, habiendo recibido el Espíritu de adopción, ¿entendéis? Por el cual clama, Abba, Padre. ¿Comprendemos? Nos dice Pablo, ¿es ahora libre de transgredir la ley de Dios? Que eso es lo que nos decía, hay remisión de pecados pasados, pero no podemos vivir de la misma manera. Nuestra vida tiene unido al Espíritu, tiene que sufrir una transformación. De otro modo, ¿qué ocurre? Pues ¿qué ha ocurrido con los judíos? Fueron echados de la gracia. ¿Qué ha ocurrido en 1884 o 1844? Fueron todas las demás iglesias a rechazar Daniel 8:14, fueron echados de la gracia, o se quedaron sin luz. ¿Qué pasó con la Odisea? Fue echada de la gracia en 1888. Y el remanente final, por eso es tan pequeño, el que se santifica en toda la verdad, el que no se contamina con mujeres, pues participará de la boda del Cordero, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. Esto es mucho más complejo, no hablamos de los que pasan al descanso, y esto es otra cuestión. En descanso, el Apocalipsis nos revela esto, son santificados y purificados basándose en los hechos de su vida. ¿Cuánto conoció? Recuerden que esto lo conocen los 144.000 y los que están en vida en la última generación, ¿verdad? Los que están en vida conocen toda esta historia, toda esta verdad, son purificados, pero los otros conocieron cuánto conocieron cada uno en el momento de la historia que le tocó, ¿verdad? Y basándose en hechos de su vida, obediencia o desobediencia, pues serán o no serán salvos, ¿verdad?
Dice, dice Pablo, ¿acaso anulamos la ley por la fe? ¿Anulamos la ley por la fe? Pues esta no es la fe correcta, ¿verdad? Dios no lo permita, dice. Sí, establecemos la ley. Confirmamos que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la experimentamos. No la anulamos, no la pisoteamos, no la desconsideramos, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Estando muertos al pecado. El pecado para nosotros no es una elección, no es una opción. Dice, viviremos ya en él, en el Espíritu, en la verdad, pura sin contaminar, ¿verdad? Y Juan declara, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En el nuevo nacimiento, el corazón se pone en armonía con Dios, ya que esté de acuerdo con su ley, ya que está de acuerdo con su ley. Cuando este poderoso cambio ha tenido lugar en el pecador, ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y la rebelión a la obediencia y la lealtad. ¿Entendéis qué ocurre con la verdad pura sin contaminar? Dice, en el nuevo nacimiento, ¿cómo nacemos de nuevo? Basado en la verdad pura sin contaminar, es como nos llenamos del Espíritu, ¿verdad? Nos conectamos con Cristo, con la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Y dice, en el nuevo nacimiento, el corazón, la mente, se pone en armonía con Dios, con el Evangelio, ¿verdad? Ya que está de acuerdo con su ley. Cuando este poderoso cambio ha tenido lugar en el pecador, ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y la rebelión a la obediencia y la lealtad. La vieja vida de alineación de Dios ha terminado, de estar alejado de Dios ha terminado, dice. La nueva vida de reconciliación, de estar unidos con Dios, de fe y amor, ha comenzado. ¿Cómo ocurre este proceso, queridos? Pues justamente lo que tratamos de resaltar en todas estas últimas reflexiones. La verdad pura sin contaminar, nos llenamos, nacemos de nuevo, nos llenamos del Espíritu y vivimos, en nuestra mente se forma un carácter, en esta experiencia progresiva se forma el carácter y nos considera aptos para poder acudir a la boda del Cordero, ¿verdad? Esto es lo que trata de explicarnos. Dice, entonces, la justicia de la ley se cumplirá en nosotros, que no andamos según la carne, según los deseos de este mundo, ¿verdad? Sino según el Espíritu. Y esto nos lo explicará hasta el final, ¿verdad? Me doy cuenta que se va a poner muy largo esto. Dice, y el lenguaje del alma será, como amo tu ley, es mi meditación todo el día. ¿Os das cuenta? Como amo tu ley, el Evangelio, es mi meditación todo el día. Para no pecar, para no separarme de ti, oh Dios, dice el Evangelio, ¿verdad? Dice, la ley del Señor es perfecta y convierte el alma. La ley del Señor, el Evangelio, es perfecto y convierte el alma. Cuando decimos el Evangelio, decimos la verdad, el Espíritu Santo, el carácter. No podemos separar esto, ¿verdad? Y dice, la ley del Señor es perfecta y convierte el alma. Dice, sin la ley, los hombres no tienen una concepción justa de la pureza y santidad de Dios, sin el Evangelio, ni de su propia culpa e impureza. No tienen una verdadera convicción de pecado, de que estoy separado de Dios, ¿verdad? Y no sienten la necesidad de arrepentirse. Al no ver su condición perdida, como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta de su necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. La esperanza de salvación es aceptada sin un cambio radical de corazón o una reforma de vida. Así abundan las conversiones superficiales y se unen a la iglesia multitudes que nunca se han unido a Cristo. ¿Qué quiere decir? Nunca se han unido a Cristo. Nunca han conocido a Cristo según lo escrito está. Lo único que han conocido es principios y doctrinas de la iglesia que les han contado, pero ellos no lo han probado, no lo han experimentado a través de la palabra. Es así como nos unimos a Cristo, ¿verdad? Dice, y fijaos que nos lo explica, las teorías erróneas sobre la santificación que surgen de la negligencia
o el rechazo de la ley divina ocupan un lugar proeminente en los movimientos religiosos del día. Pecamos hasta que Cristo viene, la ley está colgada en la cruz y cosas por estilo, inventos de Satanás, ¿verdad? Estas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y peligrosas en cuanto a los resultados prácticos. Porque no sé, ¿qué es lo que persigue Satanás? Mantenernos separados de Dios. ¿Cómo? Con mentira y engaño, con falsas doctrinas. ¿Entendéis? Y el hecho de que encuentren generalmente un favor hace que sea doblemente esencial que todos tengan una clara comprensión de lo que las Escrituras enseñan sobre este punto. Y aquí el texto de oro, porque nos lo explica, es que mejor imposible. Literalmente, mejor imposible. Disculpadme un momento. Y fijaos, dice, la verdadera santificación es una doctrina bíblica, que está en la Biblia, ¿verdad? Y dice, el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Tesalónica, declara, y de aquí reside el título, de aquí yo cogí el título de nuestra reflexión, ¿verdad? Porque el título ya os lo dije que es otro, Revivamientos modernos, ¿vale? De la reflexión, pero yo cogí de aquí porque me parece que es como mejor expresa la realidad. Y dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Cómo nos santificamos? Esto nos explica a través de la verdad, de un estudio profundo de la verdad. Pura, verdad pura sin contaminar. No verdades de iglesias, queridos, eso es lo que trato de explicaros. No verdades de iglesias, sea cual sea. Todas han caído, recuerden, todas han caído. Dios termina la obra con un remanente, no con instituciones ni con otra cosa por estilo. Esto necesitamos entender, porque eso es lo que necesitamos entender, la verdad. No cuentos, historias, no sentimientos. Esto nos lleva a la muerte, eso es lo que nos explicó la última reflexión. Eso es lo que traté de destacar, ¿verdad? Dice, y ruega, el mismo Dios de la paz os santifique por completo. ¿Quién nos santifica? Dios. ¿Cómo? A través de la verdad. Ahora lo veremos. Dice, la Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo debe alcanzarse. ¿Cómo nos santificamos? Dice, el Salvador oró por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad, la verdad de Dios. Recuerde que Satanás también obra con la verdad de Dios desde el trono del lugar santo, ¿verdad? Pero es verdad contaminada. No es la verdad de Dios toda la verdad. Y eso es lo que dice aquí. Santifícalos en tu verdad, Padre. Tu palabra es la verdad, la palabra de Dios, reflejada en la Biblia y Espíritu Profecía, ¿verdad? Dice, Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan el camino de Emaús? ¿Cómo entendieron los discípulos el Evangelio? En un trayecto corto, camino de Emaús, Cristo les revela el Evangelio. Y al final del camino, ¿a quién reconocen? A Cristo. ¿Quién es el cuarto ángel del Apocalipsis 18? El que ilumina la tierra con su gloria, el que lleva al remanente a santificarse, a llenarse del Espíritu. Necesitamos entender estas cosas, queridos, porque no nos queda tiempo. Esta es la profunda realidad. No nos queda tiempo. Lo que está diciendo ahí afuera es que el mundo se ha vuelto loco. Casi por completo. Esta es la profunda realidad. Por lo tanto, necesitamos prepararnos si queremos ser parte de los 144.000. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, y Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La naturaleza divina de Cristo, de la cual se despoja y nos la da a nosotros.
Por eso habla del camino de Maús. Es Cristo por el Espíritu que prepara a este hombre especial preparado para sacar la falsa doctrina del medio del campamento de Dios, al enemigo de Dios del medio del campamento de Israel. ¿Entendéis? Dice, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad os guiará a toda la verdad. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Nos guía a toda la verdad, nos santifica, ¿verdad? Ahora, Laodicea ha quedado sin el Espíritu Santo, ¿no? Por eso encontramos multitud de textos. Yo no quiero traerlos, puedo hacerlo, podría hacerlo. Pero no quiero dejar en vergüenza a nadie en realidad. Porque hay muchos defensores de la institución, pero se niegan a comprender la profunda realidad, el profundo del Evangelio. La Odisea no está acompañada por Dios. Cuando me refiero a la Odisea, me refiero a la iglesia, tal como algunos tratan de defender. Porque Dios lo que trata de preparar es un pueblo, no una iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo mismo. ¿Qué es lo que necesita Cristo? Un cuerpo. Lo tiene delante del trono del lugar santo. Por eso le dice, salid de ella, pueblo mío, para formar ¿qué? El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, con la cual ha de glorificar, de iluminar toda la tierra. Espero que podamos entender la realidad del Evangelio, mis queridos hermanos. Y no pelear batallas perdidas. No pelear batallas perdidas. Nosotros, la gran comisión es preparar un pueblo. Ni una iglesia, ni cualquier otra cosa. Un pueblo para Cristo, para Dios, con la cual se tiene que terminar la obra. Ha de glorificar a Dios. ¿Cómo? En toda la verdad, en su palabra, la de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad. Tu ley es la verdad. Por la palabra y el Espíritu de Dios se abren a los hombres los grandes principios de justicia plasmados en su ley. ¿De qué nos habla aquí? De la Constitución, los 10 principios y de todos los principios y valores, ¿verdad? La ley orgánica, por decirlo, estoy intentando hacer un paralelo entre nuestra realidad y la realidad bíblica, ¿verdad? Los 10 mandamientos son la Constitución y todos los principios y valores que residen de la Constitución, de los 10 mandamientos, son el Evangelio. Y es así como hemos de ser santificados. Comprender todo este proceso de santificación, ¿verdad? Por lo tanto, por la palabra y el Espíritu de Dios se abren a los hombres los grandes principios de justicia plasmados en su ley, en todo el Evangelio, ¿verdad? Y puesto que la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la perfección divina, es decir, es allí donde nos tiene que llevar, se deduce que un carácter formado por la obediencia a esa ley será santo. ¿Comprendéis? No es la cuestión del pecado, porque el pecado es consecuencia de vivir conforme, unido. Es decir, nuestras elecciones tienen que ser basadas en la verdad pura sin contaminar, acompañados por el Espíritu. Cuando entendemos estas realidades, para nosotros, separados de Dios, es decir, actuar en contra de lo que la verdad pura sin contaminar nos revela, no es una opción. Solo podemos cometer errores. Incluso podemos pecar. Si nos arrepentimos mientras todavía estamos en este tiempo de gracia, Dios está más que deseoso de que nos unamos a Él, ¿verdad? Pero cuidado, que con el pecado no es un juego. Cuando has entrado en el pecado, ya lo vimos en muchas reflexiones, nos decía una y otra vez, ¿y quién te sacará de ahí? Si tú voluntariamente, que ahora hablaremos de esto, ¿verdad? Si tú voluntariamente has actuado contrario a la voluntad de Dios,
¿Quién te vuelve a sacar de ahí? Tienes que entender que ya no hay más sacrificio. Necesitamos entender estas realidades en toda su profundidad, porque no son bromas, queridos. Nosotros no podemos actuar. ¿Qué ha pasado con los judíos rechazando la verdad? Echados de la gracia. ¿Qué ha pasado con los gentiles 1844? Echados de la gracia. ¿Qué ha pasado con la Odisea? Echados de la gracia. Y nosotros elegir voluntariamente pecar, ¿seguiremos en la gracia? No es un juego, queridos. Eso es lo que trata de explicarnos Dios. Esto no es un juego. Esto es serio. Y esto es lo que necesitamos entender si queremos ser santificados en toda la verdad y participar de los 144.000, ¿verdad? De la obra final. Dice, Cristo es un ejemplo perfecto de tal carácter. Dice, he guardado los mandamientos de mi Padre, hago siempre lo que le agrada, elijo siempre no salirme de un así dice Jehová, de un escrito está, hago siempre lo que le agrada. ¿Entendéis el proceso? Los seguidores de Cristo deben llegar a ser como Él por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, por la naturaleza divina de Dios. ¿Entendéis? Para formar caracteres en armonía con los principios de su santa ley. Y dice, esto es la santificación bíblica. Ahora entendéis de por qué vengo todas esta serie de reflexiones para trataros de explicar que necesitamos la verdad pura sin contaminar para poder llegar a esta santificación bíblica. De otro modo, no podemos tener el Espíritu Santo que nos guía en toda la verdad, que nos ayuda a entender justamente lo que estamos tratando de entender. No formamos el carácter. Se ha terminado. Desgraciadamente, se termina. Fijaos lo que nos dice. Esta obra solo puede llevarse a cabo mediante la fe en Cristo. ¿Cuál fe? Por eso explicamos la reflexión anterior. ¿Cuál es esta fe en Cristo? Basada en la verdad pura sin contaminar la palabra de Dios. Esta obra solo puede llevarse a cabo mediante la fe en Cristo. Esta es la fe de Cristo, la fe de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Entendemos el proceso? Dice, Pablo amonesta a los creyentes, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dice, el cristiano sentirá los impulsos del pecado, pero mantendrá una guerra constante contra él. ¿Comprendéis? No para un cristiano auténtico que está en un proceso de santificación acompañado por el Espíritu, el pecado no es, una opción. Mantendrá una guerra constante contra él. De otro modo, perderá la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice 1888? ¿Qué nos dice 1844? ¿Qué nos dice la venida de Cristo con el pueblo de Israel? Este principio nos revela una y otra vez. Y por eso os digo, no es broma. No se puede tomar a la ligera esto. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo, dice, para mantenernos en esa guerra constante. Nosotros decidimos. Y cuando decidimos, recibimos poder, porque decidimos según la verdad pura sin contaminar. Es allí donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une a la fuerza divina. Y la fe exclama, gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabéis lo que significa, ¿verdad? Dice, las Escrituras muestran claramente que la obra de santificación es progresiva. ¿Qué es lo que trata de decir? Que la obra de entender la verdad, lo que tratamos de explicar aquí, es un proceso despacio, lento, porque Dios necesita en este camino de Maús, en esta metáfora, en este camino progresivo, necesita asegurarse que formamos un carácter puro, no contaminado. Por eso vimos Apocalipsis 14. No se han contaminado con doctrinas de ninguna iglesia,
sino que se fueron a la palabra de Dios. Aún así, dice Jehová. Y esto es un camino progresivo. Cometeremos errores. Yo las he cometido, por eso os hablo de experiencia. Yo he cometido errores. Me arrepiento de muchos de ellos. Me refiero a errores teológicos, de comprensión. Pero para eso hay sangre en el día de la expiación. ¿Comprendemos? Y dice, las Escrituras muestran claramente que la obra de santificación es progresiva, sin comprender la verdad pura, sin contaminar. La verdad tal como nos la presenta Dios, no podemos ser llenados del Espíritu, no se forma un carácter como el de Cristo, en cual no hay engaño y mentira. Otra vez os remito a Apocalipsis 14, no se han contaminado, ¿verdad?, con mujeres. Por lo tanto, dice, cuando la conversión, el pecador encuentra la paz con Dios, la reconciliación con Dios, mediante la sangre de la expiación, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Este es apenas el inicio del camino. Y queda mucho por estudiar, por entender, por experimentar, ¿verdad? Porque aquí nos hablará de una experiencia. Estad atentos hasta el final. Aún queda bastante, ¿verdad? Por lo tanto, dice, ahora debe seguir hasta la perfección. Ahora debe seguir hasta la perfección. Crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir? Hasta llenarse del Espíritu Santo, de la naturaleza divina de Cristo, la que nos fue enviada. Y que cuando llegamos a esto, acudiremos a la boda del Cordero. O mejor dicho, estamos en la boda del Cordero, porque ahí alcanzaremos la estatura de la plenitud de Cristo, en la boda del Cordero, cuando estamos unidos con Cristo y con la ley, con el Padre, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta por el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. Y Pedro nos presenta los pasos por los que se ha de alcanzar la santificación bíblica. Atentos, que es este camino progresivo, ¿verdad? Dice, poniendo toda la diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad caridad. Si hacéis estas cosas, nunca caeréis. Y esta es una experiencia, queridos. Este proceso es una experiencia. La experiencia del camino del cristiano, que forma este carácter, ¿verdad? Y esto tenemos que estudiarlo con profundidad para poder entenderlo bien, ¿verdad? Atentos a lo que dice aquí. Los que experimentan la santificación de la Biblia, lo que quiere decir que hay otra falsa santificación con verdad contaminada que parece ser lo que no es, ¿verdad? Los que experimentan la santificación de la Biblia, dice, manifestarán un espíritu de humildad. Esto está estrechamente relacionado con Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Deja de desear ser vistos, ser primeros, estar enfrente. Sin mí no funciona nada. Sin mí la iglesia se va no sé dónde. Este espíritu de humildad nos conduce como a Cristo, a predicar el Evangelio, a soportarlo todo, a estar separados de la contaminación, de la falsa doctrina, ¿verdad? Purificarse, santificarse, este es el proceso. Pero se tiene que ver la humildad en nosotros. Ahora vais a ver que la humildad no es estar calladito, con la cabeza baja, entre los hombros y... No. Elías era humilde. Juan el Bautista era humilde. Muchos otros profetas eran humildes. Cristo, con el látigo en el templo, era humilde. Necesitamos entender cuál es la verdadera humildad. La que se experimenta por el Espíritu, basado en la verdad pura sin contaminar. Y no una falsa humildad. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia, predica con una voz suave, con una templanza, con
pareces ha llegado al cielo a nosotros. Pero cuando escuchas con atención lo que dice, ahí te das cuenta que esta humildad no es la que viene del Espíritu, porque está predicando error. Y lo digo que hay que ver por los frutos, ¿verdad? Puede ser que sea humilde de verdad, pero ¿cómo lo reconocemos cuál es el bueno de los malos? Por los frutos, no por una falsa humildad. Cuidado con esto, queridos. No os dejéis engañar, porque el enemigo es un maestro. Es un maestro en engañarnos. Y multitudes lo siguen con estas falsas cosas que se ven, que parecen ser, pero que no necesariamente lo son. La verdad es la que santifica, y no formas, no títulos, no cualquier otra cosa. Dice, como Moisés, han tenido una visión de la terrible majestad de la santidad y ven su propia indignidad. No tienen nada con qué afirmarse, no tienen nada con qué presentarse ante un Dios tan santo, en contraste con la pureza y la perfección exaltada del infinito. Y nosotros a este Dios lo hemos convertido incluso en un Dios criminal, uno que mata según le parece. A este Dios nosotros no conocemos como deberíamos. Lo suelto de paso, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que Dios, de una manera excepcional, al final matará porque no tiene otra opción. No conocemos el Evangelio ni a nuestro Dios. Le atribuimos cosas del enemigo de Dios. Y esta no es la verdad pura sin contaminar, queridos. Asegúrense que lo que creen es la verdad pura sin contaminar, guiados por el Espíritu de Dios. Si la ley de Dios dice no matarás y es una expresión del carácter de Dios, ¿mata de Dios? ¿Os dais cuenta cómo el enemigo trata de destruir los fundamentos y los principios de la ley? Si la ley, los 10 mandamientos, son una expresión del carácter de Dios y dice no matarás, ¿cómo nos atrevemos nosotros a decir otra cosa? Esto revela que no conocemos a Dios. El profeta Daniel fue un ejemplo de verdadera santificación. Su larga vida estuvo llena de nobles servicios a su maestro. Era un hombre muy amado por el cielo. Sin embargo, en lugar de pretender ser puro y santo, este honrado profeta se identificó con los verdaderos pecadores de Israel al suplicar ante Dios en favor de su pueblo. No presentamos nuestras súplicas ante ti por nuestras justicias, sino por tus grandes misericordias. Hemos pecado, hemos hecho la maldad. Declara, yo hablaba, lloraba y confesaba mi pecado y el de mi pueblo. Y cuando más tarde apareció el Hijo de Dios para darle instrucción, declara, mi hermosura se convirtió en mí en corrupción, y no conservé ninguna fuerza. Se vio tal como era, desprovisto de la gloria de Dios, desnudo, ¿verdad? Cuando Job oyó la voz del Señor desde el torbellino, exclamó, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Isaías vio la gloria del Señor y oyó a los querubines gritar, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, exclamó, ay de mí porque estoy deshecho. Pablo, después de haber sido arrebatado al tercer cielo y haber oído cosas que no era posible que un hombre dijera, habla de sí mismo como menos que el más pequeño de todos los santos. Perdonadme que tengo que ir rápido porque estamos apenas a la mitad, ¿verdad? Y se nos fue el tiempo. Menos que el más pequeño de todos los santos. Fue el amado Juan que se apoyó en el pecho de Jesús y contempló su gloria, quien cayó como un muerto a los pies del ángel. No puede haber ninguna exaltación de sí mismo, ninguna pretensión jactanciosa de estar libre de pecado.
por parte de los que caminan a la sombra de la cruz del Calvario. Sienten que fue su pecado el que causó la agonía que rompió el corazón del Hijo de Dios. Y este pensamiento los llevará al autodesprecio. Cuidado con esto, luego nos lo explicará. ¿Qué significa esto? Significa no considerarse por encima de nadie. Porque mi pecado mató al Señor de la gloria, ¿verdad? Dice, los que viven más cerca de Jesús disciernen más claramente la fragilidad y la pecaminosidad de la humanidad, lo frágiles que somos. Y su única esperanza está en el mérito de un Salvador crucificado y resucitado. Dice, la santificación que está ganando proeminencia en el mundo religioso lleva consigo un espíritu de autoexaltación. Yo soy el que más, he de ser primero, más listo, autoexaltación. Este es el espíritu de Satanás, en el cielo. Quiere ser como Dios, ¿verdad? La santificación que está ganando proeminencia en el mundo religioso lleva consigo un espíritu de autoexaltación y un desprecio por la ley de Dios que la marcan como ajena a la religión de la Biblia. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea, es decir, cuando Cristo viene, hará un milagro y ya estaremos aptos. ¿Y qué no entienden? Este camino de progresivo de comprensión la verdad, de conocer a Dios, de conocer la verdad pura sin contaminar, el Evangelio, ¿verdad? Dice, mediante la cual, ¿y de quién es esta obra? Del enemigo. Él sabe que esto es imposible. Esta obra instantánea no puede ser. ¿Por qué? Porque traspasa libertad de conciencia, libertad de elección. Es decir, Dios nos mete en su reino a la fuerza, no por una elección. Por lo tanto, volvemos al principio. Y esto no puede ser. No hay otro sacrificio. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea mediante la cual solo por la fe se alcanza la santidad perfecta. Solo cree, dicen, y la bendición es suya. Falso y engaño del enemigo de Dios. Cuidado, queridos, cuidado. Se supone que no se requiere ningún otro esfuerzo por parte del receptor. Al mismo tiempo, niegan la autoridad de la ley de Dios, alegando que están liberados de la obligación de guardar los mandamientos. ¡Qué astuto Satanás! Este es el mundo de libertad sin Dios, sin su presencia, ¿verdad? Pero ¿es posible que los hombres sean santos de acuerdo con la voluntad y el carácter de Dios sin entrar en armonía con los principios que son una expresión de su naturaleza y voluntad y que muestran lo que es agradable para Él? Aquí tenemos, lo que trata de decirnos es, queridos, imaginémonos, que tanto proclaman, ¿verdad?, las películas de science fiction y cosas por estilo, ¿no? Un planeta con una especie de seres que son criminales, necesitan destruir a los demás para que ellos sobrevivan. Y que estos seres extraterrestres vendrán a la Tierra por nuestros recursos, por quitar nuestra vida, es decir, para aniquilarnos. ¿Estaríamos de acuerdo que vengan? Pues esto es lo que pretende el enemigo. Que esta gente, sin experimentar el camino progresivo, sea llevado en un reino de santidad, en el reino de Dios, y que todos los seres celestiales han de estar de acuerdo porque nuestro Dios es un dictador. Él dice y todos los demás tienen que obedecer. ¿Os dais cuenta cómo está anulando al mismo Dios el enemigo? ¿Este es el Dios de amor? ¿Obra Dios así? ¿Es esto posible? Sin comprender, santificarse en la verdad, ¿podemos nosotros entrar en el reino de Dios? ¿Los demás aceptarán esto? Si nosotros, caídos, no estaríamos de acuerdo que una especie invasora venga en esta tierra para aniquilarlos, ¿por qué estaría de acuerdo el cielo que nosotros entremos tal como estamos, sin santificarnos y convencer al reino de Dios
que hemos entendido la controversia y que ni se nos ocurre volver a separarnos de Dios? ¿Por qué querían ellos que nosotros estemos ahí? Necesitamos santificarnos en toda la verdad, mis queridos hermanos. Y no en películas, doctrinas, principios y historias que el enemigo de Dios, a través de sus mensajeros, predican al pueblo de Dios de toda la faz de la tierra. Porque espero que os deis cuenta que yo no hablo de iglesias. No pronuncio más que iglesias que están en el Evangelio. Yo no invito a nadie a ninguna iglesia. Es nuestro deber de cada uno de nosotros comprender los principios del Evangelio y hacer las elecciones que correspondan con Él, ¿verdad? Luego, si de manera personal alguien quiere que le explique con mayor profundidad estos asuntos, tenéis el canal de Telegram, encontrarme y hablemos, ¿verdad? El deseo de una religión fácil, que no requiere esfuerzo, ni abnegación, ni divorcio de las locuras del mundo, ha hecho de la doctrina de la fe, y sólo de la fe, una doctrina popular. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice el apóstol Santiago: ¿de qué sirve, hermanos míos, que uno diga que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? ¿Sabes, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe, actuó con sus obras y por las obras se perfeccionó la fe? ¿Veis pues cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? El testimonio de la palabra de Dios está en contra de esta doctrina atrapante de la fe sin obras. No es la fe que reclama el favor del cielo sin cumplir con las condiciones sobre las que se ha de conceder la misericordia. Es decir, es como nosotros hacemos una declaración verbal: sí, acepto a Cristo, pero no puedo demostrarlo que es una experiencia en mi vida. Por lo tanto, los seres celestiales dirán: sí, entendemos que has hecho una declaración, pero ¿y cómo sabemos que esto es verdad? ¿Cuáles son tus obras? ¿Revelan tus obras lo que tú declaras? Pues eso es lo que trata de explicarnos, queridos, porque las obras no son para ganar la salvación, sino porque ya hemos ganado la salvación, ya hemos experimentado la unión con la naturaleza divina, ¿verdad? Y las obras son consecuencia de lo que declaramos, de una vida que experimenta Cristo, ¿verdad? No es la fe que reclama el favor del cielo sin cumplir con las condiciones sobre las que se ha de conceder la misericordia. Dice, es presunción, porque la fe genuina tiene su fundamento en las promesas y disposiciones de las Escrituras. Que nadie se engañe a sí mismo con la creencia de que puede ser santo mientras viola voluntariamente, lo resalto, voluntariamente, no estamos hablando de un error, ¿verdad? Que nadie se engañe a sí mismo con la creencia de que puede ser santo mientras viola voluntariamente la ley quedó colgada en la cruz. Por lo tanto, ¿en qué se guía tu vida? ¿Verdad? Estás sin ley. Pegamos hasta que Cristo viene. ¿Cómo funciona tu vida? ¿Comprendéis? Mientras viola voluntariamente, pecamos hasta que Cristo viene, es una elección. Ya creemos esto, vivimos en base a esto. Uno de los requisitos de Dios, dice, uno. Y yo ya os digo uno que lo pisotea casi todo el planeta. El sábado. El sábado, queridos. La comisión de un pecado conocido silencia la voz de testimonio del Espíritu. ¿Qué ocurre? Atentos. La comisión de un pecado conocido silencia la voz de testimonio del Espíritu y separa el alma de Dios. Te quedas sin el Espíritu Santo. ¿Ahora entendéis el principio? ¿Ahora entiendes tú la Odisea
que te has quedado sin Espíritu Santo? La comisión de un pecado conocido. Dios te envió Cristo nuestra justicia, luz, y tú dijiste no. ¿Qué ha pasado? Separa el alma de Dios. Claro como el agua. El pecado es la transgresión de la ley, y el que peca transgrede la ley. No lo ha visto ni lo ha conocido. Aunque Juan en sus epístolas se detiene tan plenamente en el amor, no duda en revelar el verdadero carácter de esa clase que pretende ser santificada mientras vive en transgresión de la ley de Dios. La ley que quedó colgada a la cruz, pecamos hasta que Cristo viene. Doctrina de Satanás. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se perfecciona el amor de Dios. El que guarda su palabra. Todo el Evangelio, ¿verdad? En él verdaderamente se perfecciona el amor de Dios. Aquí está la prueba de la profesión de todo hombre. No podemos conceder la santidad a ningún hombre sin llevarlo a la medida de la única norma de santidad de Dios en el cielo y en la tierra. Si los hombres no sienten el peso de la ley moral, si menosprecian y hacen caso omiso de los preceptos de Dios, si quebrantan uno de los más pequeños de estos mandamientos, y así lo enseñan a los hombres, no serán de ninguna estima a los ojos del cielo, y podremos saber que sus pretensiones carecen de fundamento. Y creo que con esto ha quedado desmontado casi todo el cristianismo, menos el remanente. Y la afirmación de estar sin pecado es en sí misma una evidencia de que quien hace esta afirmación está lejos de ser santo. Es porque no tiene un verdadero concepto de la infinita pureza y santidad de Dios, o de lo que deben llegar a ser quienes estén en armonía con su carácter, porque no tiene un verdadero concepto de la pureza y exaltada belleza de Jesús, y de la malignidad y maldad del pecado, que el hombre puede considerarse santo. Cuanto mayor sea la distancia entre él y Cristo, y cuanto más inadecuadas sean sus concepciones del carácter y las exigencias divinas, más justo parecerá a sus propios ojos, o mejor dicho, más perdido. La santificación establecida en las Escrituras abarca todo el ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Pablo oró por los tesalonicenses para que todo su espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo escribe a los creyentes: os ruego, pues hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el tiempo del antiguo Israel, cada ofrenda traída como sacrificio a Dios era examinada cuidadosamente. Cuidado, que esto tiene que pasar con nosotros. En el juicio investigador, ¿verdad? Si se descubría algún defecto en el animal presentado, se rechazaba, porque Dios había ordenado que la ofrenda fuera sin defecto. Así a los cristianos se les pide que presenten sus cuerpos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para ello, todas sus facultades deben conservarse en la mejor condición posible. Toda práctica que debilite la fuerza física o mental incapacita al hombre para el servicio de su Creador. ¿Y se complacerá Dios con algo menos que lo mejor que podamos ofrecer? Dijo Cristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Los que aman a Dios con todo el corazón desearán prestarle el mejor servicio de su vida y buscarán constantemente poner cada poder de su ser en armonía con las leyes que promoverán su capacidad de hacer su voluntad. No debilitarán ni marcharán la ofrenda que presentan a su Padre Celestial por la complacencia de los apetitos o de las pasiones. Dice Pedro: absteneos de los deseos carnales que combaten el alma. Toda gratificación pecaminosa tiende a entorpecer las facultades y a amortiguar las percepciones mentales y espirituales. Y la palabra o el Espíritu de Dios no pueden hacer más que una débil impresión en el corazón. ¿Entendéis cómo llegamos a entender mal las Escrituras? Porque no cuidamos el templo de Dios, ¿verdad? Cómo nos alimentamos, cómo nos descansamos, qué vemos, qué leemos, qué practicamos, en fin. Y luego, cuando nos encontramos con la palabra de Dios, no tenemos discernimiento, no estamos acompañados por el Espíritu, ¿verdad?
Pablo escribe a los Corintios: limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y con los frutos del espíritu, amor, gozo, paz, longanimidad, mansedumbre, bondad, fe, mansedumbre, clasifica la templanza. Dice: a pesar de estas inspiradas declaraciones, ¿cuántos profesos cristianos están debilitando sus poderes en la búsqueda de la ganancia o de la adoración de la moda? ¿Cuántos están degradando su hombría divina por la glotonería, por el consumo de vino, por el placer prohibido? Y la Iglesia, en lugar de reprender, con demasiada frecuencia fomenta el mal, apelando al apetito, al deseo de ganancia o el amor al placer, para llenar su tesoro, ¿verdad? Que el amor a Cristo es demasiado débil para suplir. Si Jesús entrara en las iglesias de hoy y viera los festines y el tráfico impío que ahí se realiza en nombre de la religión, ¿no expulsaría a esos profanadores como desterró a los cambistas del templo? ¿Entendéis? El apóstol Santiago declara que la sabiduría de lo alto es primero pura. La sabiduría de lo alto es primero pura. Si hubiera encontrado a los que toman el precioso nombre de Jesús en labios contaminados por el tabaco, aquellos cuyos aliento y personas están contaminados por su mal olor, y que contaminan el aire del cielo y obligan a todos a su alrededor a inhalar el veneno, si el apóstol hubiera entrado en contacto con una práctica tan opuesta a la pureza del Evangelio, ¿no lo habría denunciado como terrenal, sensual, diabólica? Los esclavos del tabaco que reclaman la bendición de la entera santificación hablan de su esperanza del cielo, pero la palabra de Dios declara claramente que no entrará en ella nada que contamine. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. Aquel cuyo cuerpo es el templo del Espíritu Santo no será esclavizado por un hábito pernicioso. Sus poderes pertenecen a Cristo, que lo ha comprado con el precio de la sangre. Su propiedad es del Señor. ¿Cómo podría estar libre de culpa al despilfarrar este capital confiado? Los cristianos profesos gastan anualmente una suma inmensa en indulgencias inútiles y perniciosas, mientras las almas perecen por la palabra de vida. Roban a Dios en diezmos y ofrendas, mientras consumen en el altar de la lujuria destructora más de lo que dan para aliviar a los pobres o para el apoyo del Evangelio. Si todos los que profesan ser seguidores de Cristo estuvieran verdaderamente santificados, sus medios, en lugar de gastarse en indulgencias innecesarias e incluso perjudiciales, se convertirían en el tesoro del Señor, y los cristianos darían un ejemplo de templanza, abnegación y autosacrificio. Entonces serían la luz del mundo. El mundo está entregado a la autocomplacencia, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la soberbia de la vida. Controlan a las masas del pueblo. Pero los seguidores de Cristo tienen un llamado más santo. Salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. A la luz de la palabra de Dios, estamos justificados al declarar que la santificación no puede ser genuina si no obra esta renuncia total a las búsquedas y gratificaciones pecaminosas del mundo. No lo sé si habéis estado atentos. A la luz de la palabra de Dios, estamos justificados al declarar que la santificación no puede ser genuina si no obra esta renuncia total a las búsquedas y gratificaciones pecaminosas del mundo. Cuidado, remanente. Cuidado, remanente de Dios, ¿verdad? A los que cumplen las condiciones, atentos, a los que cumplen las condiciones, salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. La promesa de Dios es: os recibiré y seré para vosotros un padre y seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es el privilegio y el deber de todo cristiano tener una experiencia rica y abundante en las cosas de Dios.
Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El camino del justo es como la luz que brilla más y más hasta el día perfecto. Cada paso de fe y obediencia lleva al alma a una conexión más estrecha con la luz del mundo, en quien no hay oscuridad alguna, no hay engaño, no hay mentira. ¿Entendéis? Los brillantes rayos del sol de justicia brillan sobre los siervos de Dios y ellos deben reflejar sus rayos. Vidas santificadas, ¿verdad? Como las estrellas nos dicen que hay una gran luz en el cielo con cuya gloria se hacen brillar, así los cristianos han de poner de manifiesto que hay un Dios en el trono del universo cuyo carácter es digno de alabanza e imitación. Las gracias de su espíritu, la pureza y santidad de su carácter se manifestarán en sus testigos. El remanente, ¿verdad? Pablo, en su carta a los Colosenses, expone las ricas bendiciones concedidas a los hijos de Dios. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de desear que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Entendéis? Condicionante. Para que andéis como es digno del Señor para toda complacencia, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con toda fuerza, según su glorioso poder, para toda paciencia y longanimidad, con alegría. De nuevo escribe su deseo de que los hermanos de Éfeso lleguen a comprender la altura del privilegio del cristiano. Les presenta en el más amplio lenguaje el maravilloso poder y conocimiento que podrían poseer como hijos e hijas del Altísimo. Les correspondía ser fortalecidos con fuerza por su espíritu en el hombre interior, estar arraigados y cimentados en el amor, comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Pero la oración del apóstol alcanza el clímax del privilegio cuando ruega que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí se revelan las alturas del logro que podemos alcanzar mediante la fe en las promesas de nuestro Padre Celestial cuando cumplimos sus requisitos. Por los méritos de Cristo tenemos acceso al trono del poder infinito. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas gratuitamente? Dice, el Padre dio su Espíritu sin medida a su Hijo, y nosotros también podemos participar de su plenitud. ¿Entendéis? El Padre dio su Espíritu sin medida a su Hijo y nosotros también podemos participar de su plenitud. Aquí hay una verdad mayor que el Everesto. Una doctrina que tiene arrodillada toda la humanidad, podríamos decir. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Aunque la vida del cristiano se caracterice por la humildad, no debe estar marcada, atentos, por la tristeza y el autodesprecio. No debe estar marcada, ¿verdad? Por la tristeza y el autodesprecio. Es el privilegio de cada uno vivir de manera que Dios lo apruebe y lo bendiga. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre bajo condenación y oscuridad. No hay evidencia de verdadera humildad en ir con la cabeza inclinada y el corazón lleno de pensamientos sobre uno mismo. Podemos ir a Jesús y ser limpiados y presentarnos ante la ley sin vergüenza ni remordimiento. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es sumamente importante, lo recalco una vez más, remanente. Los 144.000, cuidado, ¿verdad? Por medio de Jesús, los hijos caídos de Adán se convierten en hijos de Dios. Tanto el que santifica como los santificados son todos de una misma especie. Atentos, tanto el que santifica. ¿Quién santifica? Cristo. Tanto el que santifica como los santificados son todos de una misma especie.
¿Quién es Cristo? Espero que entendáis, mis queridos hermanos, por lo que no se avergüenza de llamarnos hermanos. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, de victoria y de alegría en Dios. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. En verdad, dijo el siervo de Dios Nehemías, la alegría del Señor es tu fuerza. Y dice Pablo, alegraos en el Señor siempre, y otra vez digo, alegraos siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto a vosotros. Tales son los frutos de la conversión y la santificación bíblicas. Y es porque los grandes principios de justicia establecidos en la ley de Dios son considerados tan indiferentes por el mundo cristiano que estos frutos son tan raramente presenciados. Por eso se manifiesta tan poco esa obra profunda y permanente del Espíritu de Dios que marcaba los avivamientos en años anteriores. Es al contemplar que nos transformamos. ¿Cómo contemplamos? Por un estudio profundo de la palabra de Dios, queridos. Es al contemplar que nos transformamos. Experimentamos ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Lo leímos antes. Y como esos preceptos sagrados, en lo que Dios ha abierto a los hombres, la perfección y la santidad de su carácter, se descuidan, y las mentes del pueblo son atraídas por enseñanzas y teorías humanas, ¿entendéis la idea, pueblo mío? ¿De qué hace referencia? ¡Qué maravilla que haya seguido una disminución de la piedad viva en la iglesia! Dice el Señor, me han abandonado la fuente de las aguas vivas, mi palabra, ¿verdad? Y se han cavado cisternas rotas que no pueden contener agua viva, agua de vida, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, sino que se deleita en la ley del Señor y en su ley medita de día y de noche. Se purifica en la verdad. ¿Comprendéis? Y será como un árbol plantado junto a los ríos de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se secará, y todo lo que haga prosperará. Solo cuando la ley de Dios sea restaurada a su legítima posición, ¿entendéis lo que está diciendo, queridos? Que tenemos que purificarnos en la verdad. Solo cuando la ley de Dios sea restaurada a su legítima posición, podrá haber un renacimiento de la fe primitiva y de la piedad entre su pueblo profeso. Esto es lo que tienen que experimentar los 144.000, queridos, que se han santificado, se han purificado en la verdad. Así dice el Señor, poneos en los caminos y mirad y preguntad por las antiguas sendas, dónde está el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Esta es la auténtica santificación, queridos. Por eso hemos seguido toda esta serie, para que podamos entender que la purificación que tiene que experimentar el pueblo de Dios en el día de la expiación es en la verdad, queridos. Hemos de echar fuera toda contaminación, toda doctrina falsa. De otro modo, no podemos experimentar la santificación. No podemos construir un carácter semejante a Cristo, basado en así dice Jehová. Escrito está. Y no podemos acudir a la boda del Cordero, queridos. Por lo tanto, mi ruego, mi deseo, que Dios nos envíe su Espíritu, que nos ayude a entender su verdad, que purifiquemos, que salguemos de la falsa doctrina y que nos santifiquemos en su palabra, en su verdad, queridos. Porque, como he dicho, no queda tiempo. Nos quedamos sin tiempo, queridos. Necesitamos unirnos a Cristo en la boda del Cordero. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día, y en todo lo que os he dicho, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.